Hemos definido, hemos bautizado a este espacio como el poder del fútbol. El fútbol es poder. Quisiera en esta ocasión invitarte, Teque, a que fundamentemos el título. Tú en 1978 aún no nacías, pero en 1978, cuando tú eras todavía un proyecto, Argentina, país donde tú viviste posteriormente tus años universitarios, quedó campeón mundial de fútbol, en un campeonato que se jugó ahí. Fue organizado por la FIFA y por los militares. Hubo gente como Jorge Luis Borges que se opuso a ese campeonato y dijo: al fútbol no lo entiendo, es una variante del tedio. Y luego en una frase chusca manifestó que no sabía por qué 22 personas, 22 jugadores corrían tras una misma pelota, cuando hubiese sido mejor darle una pelota a cada uno para que no se peleen. ¿Cómo recuerdas tú el Mundial de 1978 en función de tu experiencia como estudiante de fútbol y deporte en Argentina? Bueno, el Mundial del 78 para los argentinos tiene dos fases, que es la política y la deportiva. Y en la parte política y las personas lo que trataban de hacer en ese Mundial era tratar de tener un respiro a la represión que ellos vivían por parte del gobierno, de la dictadura en ese tiempo. Entonces lo que todos los argentinos recuerdan es los desaparecidos, que justo fue en esa época, y cómo el Mundial llegó un poco a sacar de foco todo ese problema que vivía la Argentina en la parte social, para enfocarse en lo deportivo político. Lo voy a decir así porque tiene mucho de político ese Mundial, cómo la gente se sentía reprimida y la única manera de poder ir a algún lado y gritar en público y poder insultar en público también, se convertían en los estadios de fútbol. Entonces ellos recuerdan bastante eso. Mis compañeros tampoco vivieron el Mundial, pero con los recuerdos de sus padres se puede sentir en ellos que era un desahogo a la represión que vivía Argentina en ese entonces. Era un desahogo, manifiestas tú, y decían en conversaciones tus compañeros. Pero ¿por qué la dictadura se empeñó tanto, no solo en organizar el Mundial, sino en que Argentina quede campeón, aunque con ciertas dudas? Bueno, eso es una cuestión de imagen de país, creo yo, porque Argentina quería demostrar que todo en Argentina estaba bien, así no lo esté. Entonces el gobierno quería demostrar que un equipo puede ser ganador, demostrar un equipo con unión, porque para un equipo ganador se necesita unión, y también demostrar que Argentina puede organizar algo y lo puede organizar bien. Entonces tapar todas las cosas que pasaban detrás de ese Mundial, que vale recordar, los muchísimos desaparecidos, la represión que existía. Inclusive me parece que la frase de Borges no era en sí en contra del fútbol, sino era en sí en contra de la dictadura. ¿Qué piensas tú del 5-1 que se produjo en el partido Argentina-Perú? Bueno, como muchos dicen, y yo quiero tener mis dudas por el bien del fútbol, digámoslo así, la visita de uno de los altos mandatarios al camerino de los peruanos, supuestamente para felicitarlos, yo lo dudo bastante. O sea, me pongo en los pupos de los peruanos y digo, estoy en Argentina, en un país donde está la dictadura, donde hay muchísimos desaparecidos. Nosotros somos, ¿qué?, una delegación de 40 personas, fáciles de desaparecer, o cualquier accidente les puede ocurrir. Dejemos que pase lo que pasó. Yo te complemento la información dada por Juan Carlos Oblitas, hombre inteligente que fue seleccionado peruano, un endiablado puntero izquierdo de la selección, y dice que no solamente le visitó a la selección peruana en el camerino del estadio antes del partido Jorge Rafael Videla, el dictador en jefe argentino, sino que también bajó al estadio Henry Kissinger a felicitar
amedrentar a la selección, a los jugadores peruanos. Ellos así lo tomaron, entraron a la cancha desconcertados. A eso se agrega que hay comentaristas que especulan y que dicen que también hubo verdes billetes, dólares, que mediaron para facilitar los goles. Puede ser, pero como el mismo Oblitas dijo una vez, dice, ellos bajaron, sí, estuvieron en el camerino, pero no nos amedrentaron. Dice, es que no fue necesario que nos amedrenten. Con todas las cosas que ocurrían en Argentina, uno estaba temblando y si que ellos vengan fue suficiente. Yo puede ver que haya algunos verdes de por medio, no lo dudaría. Digamos, esa es la panorámica que queremos recordar. Después hubo otro hecho político que también tú recordarás. Digo recordarás porque es memoria viva en Argentina este tema. La Guerra de las Malvinas, también organizada, promovida, provocada por la dictadura y que hasta ahora causa estragos en Argentina. Bueno, así es. Creo que los argentinos es un tema del que no hablan mucho. ¿Por qué? Porque los argentinos son triunfalistas y en su personalidad de triunfalistas lo toman eso como una derrota que mejor no le hablamos. Entonces, hablando de eso también y relacionándolo con el fútbol, las Malvinas, creo que Argentina tuvo su revancha deportiva en el 86 contra los ingleses y el artífice de eso fue Maradona. Yo creo que hay que subrayar eso. Y aquí me interesa mucho el tema del fútbol vinculado a las Malvinas. Porque no funcionó en 1982, cuando se produjo la guerra, el enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina, no funcionó la OEA, que tenía que dar un absoluto respaldo a Argentina. Claro. No funcionó en el marco de la OEA Chile, el vecino, porque Pinochet le dio su respaldo abierto, radical y definitivo a Margaret Thatcher. No funcionó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, mediante el cual Estados Unidos tenía que intervenir si es que algún país de América era agredido. Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos en ese entonces, le dio su respaldo a su colega neoliberal, la Dama de Hierro. Es decir, Argentina estaba absolutamente golpeado. Y aquí sí quiero aprovechar y agilizar un poco. Fue, como tú manifestaste, un héroe, y un héroe deportivo, que nació no solamente en una cancha de fútbol, sino como producto de la historia, del hecho político. Diego Armando Maradona, ¿estás de acuerdo? Así es. Maradona le lava la cara a la Argentina, con el gol famoso, La mano de Dios. La mano de Dios, y con el otro que es el mejor gol de la historia. Y Maradona no es pues un hombre de izquierda, no es un marxista, leninista, cheguevarista. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Maradona es un hombre popular, Maradona es el hombre del mercado, ¿sí? El que viene de abajo. Y que no ha cambiado, que es lo importante. Sigue siendo la misma persona con la que empezó a jugar fútbol desde pequeño. Los goles de Maradona muchas veces han tenido rebeldía política y han servido de amplificación a la voz de Fidel Castro, a la voz de Hugo Chávez e incluso a veces también a la de Menem, es decir, al sabor popular. Sí, totalmente de acuerdo.